porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Buenos días, los saludo hoy, 14 de enero de 2024, en la cruz de Cristo. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Como parte del tema general, la Iglesia, meditaremos en la sal de la tierra. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en esta ocasión vamos a tener otro tema enfocado en la iglesia. Les invito a que meditemos juntos en la sal de la tierra. La sal de la tierra, ese es nuestro tema para esta mañana. Le pido que se una conmigo a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, por esa comunión que tenemos contigo. Gracias, Señor, porque hemos podido disfrutar tu presencia aquí. Gracias, amado Dios, por lo que tienes preparado para nosotros. Queremos, Señor, que se haga evidente tu señorío sobre este lugar, sobre cada uno de nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Estamos hambrientos de ti, de tu palabra. Deseamos ser impartidos de tu vida por medio de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Para nuestro tema de la sal de la tierra, te invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, verso número 13. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es necesario que nosotros sepamos esas palabras del Señor, qué significan, porque está hablando directamente de nosotros. Está diciendo que nosotros somos. He escuchado varias interpretaciones del asunto y varias me han dejado muy preocupado. Pienso que no es complicado, pienso que es sencillo, que todo está dicho allí explícitamente. Creo que si hacemos el ejercicio de leer con la guía del Señor, es suficiente para comprender bien lo que dice Mateo 5:13. Empecemos diciendo o mirando la primera palabra de ese versículo. ¿Qué palabra es? Vosotros. ¿Qué significa eso de vosotros? Ustedes. ¿Qué es eso de ustedes? ¿Qué palabra es? ¿Qué tipo de palabra es esa? ¿Habla de una persona? No habla de una persona. Entonces empecemos por ahí. Dígale a la persona que está ahí cerquita, dígale: usted no es la sal de la tierra. Dígale, por favor. Dígale. Usted se siente incómodo, pero dígale: usted no es la sal de la tierra. O la Biblia dice que esa persona es la sal de la tierra. ¿Hay alguna parte en la Biblia donde diga que esa persona es la sal de la tierra? ¿Saben que no hay ni una sola? Ahora, yo sé que lo hemos hecho, lo hemos dicho con la mejor intención. Incluso, no solamente con buena intención, sino pensando que es correcto. Que una persona, que un individuo es
la sal de la tierra, pero la Biblia no dice eso en ningún lado. ¿Qué es lo que sí dice? Vosotros. Así como reciente vimos en Efesios que la iglesia siempre indica algo corporativo. ¿Recuerdan cuando vimos, por ejemplo, el pueblo de Dios? Bueno, el pueblo es, de hecho, es un grupo de personas, pero cuando vimos, por ejemplo, el edificio es algo corporativo. El nuevo hombre no es un individuo, sino que es corporativo. La novia de Cristo no es una persona, es un grupo de personas. El guerrero de Dios no es una persona, sino que es corporativo. La iglesia, estamos hablando de varias personas. Cuando dice el Señor en Mateo capítulo 5, verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, está hablando lo mismo. Y si miramos la gramática, solamente mirando la gramática, nos damos cuenta de eso. Mire que dice, vosotros sois, hasta ahí, ¿cómo es? ¿Plural o singular? Plural. Y luego dice, la sal. ¿La sal es plural o es singular? Es singular. Algo plural es algo singular. ¿Qué significa eso? Que es corporativo. No hay manera que no lo sea. Él no dijo, vosotros sois las sales. Si el Señor hubiera dicho, ustedes son las sales, entonces si cada persona era sal, 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 sal. Y no piense usted que lo que pasa es que yo soy aficionado de la gramática o de la perfección en la redacción y que por eso estoy enfatizando eso. No es mi interés ni siquiera la gramática. Lo que pasa es que la gramática nos ayuda a entender la verdad contenida en la palabra. Si nosotros pensamos que individualmente podemos llegar a ser sal de la tierra, entonces no vamos a ver importancia en lo corporativo. Es importante. Nosotros somos un cuerpo, lo vimos el año pasado, y cada persona es miembro de un solo cuerpo y tiene su función. Como cuerpo, todos juntos, es que actuamos. Como sal, igual. Como sal necesitamos concertarnos, necesitamos estar unidos, necesitamos ponernos de acuerdo, porque el Señor ha dicho que nosotros, plural, somos, plural, la singular, sal de la tierra. Es algo corporativo. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si le damos una miradita al verso siguiente, el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. En el verso 13 se habla de la tierra, en el verso 14 se habla del mundo. Si el Señor lo permite, el próximo domingo veremos el tema, la luz del mundo. Pero quise mencionarlo para que notemos la diferencia entre tierra y mundo. No es lo mismo tierra que el mundo. Tierra es lo que Dios ha creado. El mundo es el resultado de la contaminación de la tierra por el pecado. Muy parecido cuando hablamos acerca de cuerpo y carne. El Señor nos dio un cuerpo, Él hizo nuestro cuerpo, pero el cuerpo contaminado con el pecado da como resultado la carne. Cuerpo contaminado con pecado nos da carne. De igual manera, la tierra contaminada con el pecado nos da el mundo. Hoy no vamos a hablar del mundo, hoy no vamos a hablar de la luz, hoy vamos a hablar de la tierra, porque nuestro tema es la sal de la tierra. Otra cosa que quiero que notemos es que dice, vosotros sois la sal de la tierra, la, artículo definido, la. No somos una sal, dando a entender que hay otras sales de la tierra, sino que la tierra solamente tiene una sal.
Y esa única sal que tiene la tierra es la iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra. Insisto en que la tierra es lo que Dios creó. Entonces miremos para qué es que sirve la sal. En estos días de cambio de año, estos días de fin de año y comienzo de año, muchos nos enfermamos. Yo no sé si usted fue uno de ellos. Y una de las enfermedades típicas son enfermedades respiratorias. Nos da gripa, nos da congestión. Hace unos días empecé con un dolorcito en la garganta. Y dije, ay, no puede ser que me va a dar un dolor. Y recordé algo que experimentamos en la pandemia, algo que lo recuerdo con gracia porque como todo el mundo salió a decir la solución para el COVID, ¿se acuerdan? Todo el mundo, ¿cierto? Que parece en un dedo, que parecen dos, que bañese con no sé qué, ¿cierto? Que cante no sé qué canción, bueno, de todos los métodos posibles. Y bueno, uno dice, no, pero eso es ridículo, pero cuando empieza tanta gente a morir, uno dice, bueno, yo me voy a parar en un dedo y voy a cantar la canción, voy a hacer lo que sea. Una de las cosas que dijeron por ahí, un médico peruano habló de la sal. Y yo miré un artículo de él y dije, por favor, eso tiene mucho sentido. Y yo dije, uy, esto es para Getsemaní. Después dije, para Getsemaní no, para el mundo. Entonces se lo mandé a la hermana Ángela. La hermana Ángela, recuerden que ella nos asesoró mucho en ese tiempo, no solamente en ese tiempo, siempre en cuanto a la parte médica, pero eso es una bendición, contar con la hermana Ángela, porque ella es muy sobria. Ella no corrió, cuanto video llegó, lo compartió en Getsemaní, hagan eso a ver si funciona. No funciona, entonces hagan. Ella es muy sobria, muy tranquila. Entonces yo le mandé eso pensando que íbamos a salvar el mundo con la sal. Y entonces ella me contestó muy sobriamente, me dijo, bueno, hágase las gárgaras, igual si se traiga un poquito de sal no le va a hacer daño. Yo quedé más aburrido. Yo pensé que ella iba a decir, gloria a Dios, salvamos al mundo. El punto es que desde allí, desde el 2020, tengo la costumbre que cuando siento algún dolor, alguna molestia en la garganta, me hago unas gárgaras con sal. Y les cuento, hermanos, que en estos días que estuve con ese dolorcito, lo que pasa es que es fastidioso esa sal, pero es efectiva. Me hice unas gárgaras por la mañana y por la noche. Y a los 2 días se me quitó completamente ese dolor. Alguien podría decir, pues que en 2 días eso se quita. Bueno, yo pienso que la sal ayudó mucho. Cuando pienso en sal me acuerdo mucho de mi nieto Caleb, porque él habla de gérmenes. Él dejó la manzana allí y ya no se puede comer esa manzana, que la olvidó allí. ¿Por qué no se la puede comer? Porque ya está untada de gérmenes. Y bueno, tiene razón, ¿cierto? Él usa esa palabra gérmenes. ¿Y saben qué hace la sal? Literalmente mata los gérmenes. Y cuando el Señor dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, está pensando en que la tierra ha sido contaminada y está llena de gérmenes que necesitan ser aniquilados. Esos gérmenes necesitan ser exterminados. ¿Y con qué se van a matar esos gérmenes? Con sal. ¿Y cuál es la sal? La iglesia. No usted, sino nosotros, la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra. Nosotros como iglesia somos esa sal que va a matar los gérmenes que están contaminando la tierra y la han deteriorado tanto. ¿Ustedes han visto cómo nosotros nos hemos encargado de dañar, por ejemplo, la tierra misma, la superficie terrestre? Hemos dañado los ríos. Es una tristeza, ¿no?
Y no solamente a nivel terrestre, sino la capa atmosférica, como la hemos dañado. Ya no tenemos la misma protección de los rayos solares que teníamos antes. ¿Y eso producto de qué? De que nosotros hemos ido dañando todo. El pecado ha traído una contaminación de la tierra que la ha ido dañando poco a poco y la sigue dañando. El Señor que creó la tierra, Él la quiere preservar. Para el Señor la tierra es muy importante. Tal vez usted recuerde, en Mateo capítulo 13 hay unas parábolas acerca de los misterios del reino. Y me llama mucho la atención que una de esas parábolas habla de un terreno. Ese terreno es comprado por alguien que se dio cuenta que había escondido un tesoro. Entonces compró todo el terreno porque dijo, al comprar todo el terreno, garantizo que me quedo con el tesoro. La tierra es muy importante para Dios, muy importante, más de lo que de pronto nosotros hemos caído en la cuenta, y por eso Él la quiere preservar. Lo que todavía hay de la tierra conforme a lo que Dios diseñó, Dios la quiere preservar, y para eso se requiere la sal. Lo que de la tierra ya se ha dañado, se ha deteriorado, el Señor la quiere restaurar, y para eso se requiere la sal. Si se te daña la nevera, por ejemplo, y tienes una carne, entonces, ¿qué haces? Mientras que llega Uber a arreglarnos la nevera. ¿Ah? Uber, necesito que venga ya, estoy en Buenaventura. Dios mío, ¿qué hacemos mientras que llega Uber? ¿Qué hacemos? Nos comemos toda esa carne, la vendemos, se la damos al gato. ¿Qué hacemos? La salamos. Y allí le damos más tiempo, porque ¿qué hace la sal con esa carne? La va a preservar, la va a conservar, porque los gérmenes que hayan podido caer en esa carne van a ser aniquilados por la sal mata esos gérmenes, y entonces la va a conservar más tiempo. Esa es la idea que tenemos entonces, y eso es lo que el Señor espera con nosotros. Hay muchas cosas que se han dañado en la tierra. Cuando el Señor habla de la tierra, cuando la Biblia habla de la tierra, no solamente habla de la sustancia, del material tierra, sino literalmente, como lo dice, la tierra y su plenitud, es decir, los habitantes, no solamente los humanos, sino los animales, todo lo que tiene que ver con lo terrestre. Todo lo terrestre ha sido contaminado por el pecado, y por eso se requiere un agente que pare la corrupción. Y ese no es el gobierno, ese no es la fiscalía, esa es la iglesia. La iglesia es la que tiene que parar la corrupción. La iglesia tiene que estar en todas partes donde están algo terrestre para, con su presencia, detener la corrupción y preservar lo que todavía está correcto. Hay algo que se ha deteriorado muchísimo y lo hemos visto en nuestro país, sobre todo en los últimos, yo creo, últimos 10 años hacia acá, ha sido a una velocidad impresionante, y son las buenas costumbres. Como por ejemplo, ¿qué buena costumbre usted recuerda? Dígame alguna. Saludar, ¿es una buena costumbre? Y contestar el saludo, pedir permiso, si nos equivocamos, pedir perdón, perdonar, ¿cierto? O sea, no estamos hablando de que es un asunto para el pueblo de Dios, no, para la gente en general. Son buenas costumbres, hay gente que tiene muy buenas costumbres aunque no son convertidos. Buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de higiene, buenos hábitos en las relaciones interpersonales, buenas costumbres, pero todo eso se ha ido perdiendo. Por ejemplo, el respeto a los ancianos. En el 2020 fue impresionante, ¿no? Estaban en el foco para ser destruidos. ¿Ustedes lo notaron o no? Pero en el foco para ser destruidos los ancianos. Y se le falta el respeto a los ancianos de una manera, se ignoran. Se trata con grosería a los ancianos.
se ha ido perdiendo buenas costumbres. Donde hay eso, se requiere la iglesia para restaurar esas buenas costumbres, y para las costumbres que todavía están, poderlas preservar. Se requiere la iglesia. La iglesia tiene muchas otras funciones, lo hemos visto, pero hoy estamos viendo la iglesia como la sal de la tierra, porque el Señor la ha puesto para preservar o también para restaurar. Cuando yo hice las gárgaras con sal hace poco, no era para conservar el dolor, sino que era para restaurar la normalidad en mi garganta. Y funcionó. Para eso es la sal. Hay muchas cosas en la familia, por ejemplo, la unidad familiar, la protección que hay en la familia. Y vuelvo a decir, no necesariamente en el pueblo de Dios, en las familias en general. La familia siempre ha sido una unidad de protección, inclusive amparado legalmente. Las leyes amparan y promueven la defensa de las personas al interior de su familia. Eso es un principio de la palabra, pero independientemente de que las personas sean creyentes o no, hay una protección. Eso se ha perdido. Se ha atacado mucho la familia, se ha atacado la pureza de los niños, por favor. La inocencia de los niños se ha atacado, pero terriblemente. Las cosas que vemos hoy en día son asombrosas. Cómo hay tanta corrupción y se trata de destruir a los niños. Y la iglesia no puede quedarse con los brazos cruzados, porque la iglesia tiene que parar esa corrupción. Tiene que hacer presencia y parar la corrupción. Preservar los buenos modales, preservar las buenas costumbres, y donde se han perdido las tiene que restaurar. ¿Cómo lo va a hacer? Así como la sal. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se usa la sal? ¿Qué se necesita hacer con la sal? Por ejemplo, cuando vamos a cuidar un pedazo de carne, un filetico bien rico que tenemos ahí, lo queremos preservar sin la nevera. ¿Qué hacemos con la sal? La sal, ¿qué tiene que hacer? La sal empieza a aconsejar a la carne: carne, no te vas a dañar. ¿Qué hace la sal? La sal lo único que tiene que hacer es estar. Tiene que estar ahí. Nosotros como iglesia lo único que tenemos que hacer es estar ahí. Tenemos que estar en las calles, tenemos que estar en los colegios, tenemos que estar en las universidades, tenemos que estar en la política, tenemos que estar en los deportes, tenemos que estar en las artes, tenemos que estar en todas partes. Todo lo que implique algo terrenal, ahí tiene que estar la iglesia. No para dejarse llevar por lo terrenal, sino para conservar lo que todavía es diseño de Dios en la tierra, y para restaurar lo que se ha dañado, porque somos sal de la tierra. ¿De acuerdo? Pienso que todo esto lo dice el Señor al decir: vosotros sois la sal de la tierra. Ese es el sentido. No nos está llamando a alumbrar, eso si Dios quiere lo vemos el próximo domingo. No nos está llamando a hablar, no nos está llamando a hacer guerra espiritual. Aquí como sal de la tierra, no. Aquí nos está llamando es a estar presente. Estar presente, y solamente con la presencia de la sal se detiene la corrupción. Hasta ahí, digamos que la primera frase: vosotros sois la sal de la tierra. Pero quiero que miremos un poco más acerca de ese vosotros. Dice el verso 13, la primera palabra es vosotros. Ese vosotros entonces nos conecta a los versículos anteriores. Nos conecta allí en el mismo capítulo 5 de Mateo, los versos 3 al 12. ¿Recuerda qué hay en Mateo capítulo 5, versos 3 al 12? Mateo 5, del 3 al 12 lo conocemos como las bienaventuranzas. El verso 13 dice: vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los que están mencionados entre el verso 3 y el verso 12 del mismo capítulo. Ese capítulo, o esos versículos 3 al 12,
de Mateo 5 no solamente nos habla de las bienaventuranzas, sino que nos habla de la naturaleza de las personas del reino. Por ejemplo, miremos el verso 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay una bienaventuranza ahí. ¿Cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es la bienaventuranza del verso 3? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el regalo? ¿Qué gana la persona? ¿Cuál es la bendición que gana? ¿Que de ellos qué? ¿Es o será? Es el reino de los cielos. Esa es la bienaventuranza. Ahora, ¿qué personas son las que tienen esa bienaventuranza? Los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu muestra la naturaleza de esas personas. Una persona que tenga esa naturaleza, es decir, ser pobre en espíritu, esa persona tiene una bienaventuranza. ¿Qué bienaventuranza? De ellas es el reino de los cielos. ¿Y qué es eso de ser pobre en espíritu? ¿Saben que ese es la primer bienaventuranza? Es la primer característica mencionada de la naturaleza de las personas del reino aquí. Y es el primer requisito. Y ese experimento, ese ejercicio Getsemaní, todos nosotros pasamos. Algunos de mejor manera que otros. Otros nos tocó chocarnos mucho hasta lograrlo. Pero ser pobre en espíritu es el primer requisito para que una persona pueda entender qué es el reino de los cielos. Usted no ha visto cuando usted le habla a esta altura, Getsemaní le habla, alguien de Getsemaní le habla a alguien que no está familiarizado con el reino, le habla del reino y háblele sobre todo a un predicador. ¿Cuál es la reacción de ese predicador? ¿Qué le ha pasado a usted? Se enoja. Se enoja. ¿Por qué se enoja? ¿Qué le falta a esa persona para poder ver lo del reino de los cielos? Le falta ser pobre en espíritu. Esa persona está tan llena, como me contestaron 3 siervos, 2 pastores y un apóstol. Me dijo, eso está suficientemente claro hace más de 2000 años. Yo no voy a leer eso, no voy a orar por eso. Wow, cuando una persona me dice, yo no voy a leer ni voy a orar sobre eso, esa persona ¿cómo está? Está llena de conocimiento, tiene mucho. Es un vaso, es como si esta botellita estuviera llena y ya no le cabe ni una gota. Está tan llena esa persona que ya no le cabe más. Para que la persona pueda recibir algo más de Dios, esa persona tiene que vaciarse, literalmente. Al vaciarse, mire, un ejemplo. Al vaciarse, se desocupa y le va a caber más y puede recibir más. Cuando nosotros no es que seamos tan nobles, nosotros no es que hemos visto algo del reino porque seamos muy nobles o muy inteligentes. Eso fue, yo les recuerdo, fue pura misericordia de Dios. Es que nosotros decimos, esas personas, esos pastores se enojan. Y nosotros no, yo no me enojé. Cuando yo vi Romanos 5:10, ¿qué me pasó? Me enojé. ¿Por qué? Estaba lleno. Yo ya tenía todo. Yo no necesito más. Romanos 5:10, yo no necesito eso. Ya tengo todo lo que tenía que aprender de la Biblia. Y por eso cerraba mi corazón. Me faltaba ser pobre en espíritu. Es cierta, por decirlo así, humildad que me permite todavía recibir algo de parte de Dios. Pero la soberbia, la pretensión de que ya lo tengo todo y está muy clarito hace más de 2000 años, pues si está claro, pues tiene razón esos siervos. ¿Para qué van a orar? ¿Para qué van a leer? Y ellos los tres en este momento, desde el año 2013 hasta el año 2024, están congelados en su mismo punto y solamente les falta ser pobres en espíritu y empiezan a poder ver lo que dice el reino. Uno de ellos, un apóstol, lo veo en un grupo compartiendo algunas cosas de la palabra y diciendo cosas completamente incorrectas.
Que yo digo, si él hubiera leído y orado, no estaría diciendo las cosas que está diciendo. Entonces, ese es el primer requisito y ese es la primera característica de la naturaleza de los ciudadanos del reino. Quiero llamar su atención nuevamente a que el verso 13 dice, vosotros sois, y esos vosotros son los mencionados entre el verso 3 y el verso 12. Una persona que es sal de la tierra tiene una característica en su naturaleza. ¿Cuál es? Es pobre en espíritu. Si no es pobre en espíritu, está muy lejos de llegar a ser sal de la tierra. ¿Cuál es la bienaventuranza? En el verso 4 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Cuál es la bienaventuranza? Recibir consolación. ¿Y cuál es la característica de la naturaleza? Los que lloran. O sea que los que lloran por nada, ellos van a ser consolados. No. Miren, y algo clave para entender las bienaventuranzas es que es progresivo. Primero, si la persona es pobre en espíritu, puede recibir de Dios, tiene esa sensibilidad para recibir las cosas de Dios en cuanto al reino. Entonces, si esa persona tiene esa sensibilidad, se va a dar cuenta cómo está la situación. Y esa situación tan distinta al diseño de Dios le va a llevar a llorar. Una persona que es pobre en espíritu y una persona que llora por la situación se acerca para llegar a ser una sal efectiva que detenga la corrupción de la tierra. Versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cuál es la bienaventuranza? Recibir la tierra. ¿Y cuál es la característica? Ser manso. ¿Qué es una persona mansa? Una persona mansa es que no pelea. No pelea. Le dan en una mejilla y ¿qué hace la persona? Pone la otra. No pelea. Si hay algo por lo que se pelea actualmente es por la tierra. Mire cómo está el país, mire cómo está el Cauca. A propósito, declaramos a la hermana Hermila llena de la gloria de Dios y envuelta en la gloria de Dios. Y oramos y deseamos su total restauración. Ella es la representante del Cauca. ¿Y qué ha pasado en el Cauca, en nuestro país, por años? Una guerra, una mafia por las tierras. Y no solamente en el Cauca, y no solamente en Colombia, en toda parte es una pelea por la tierra. ¿Y sabe quién es el que va a heredar la tierra? Todo lo contrario, los que no pelean. Una persona que es mansa, entonces es la persona candidata a ser sal de la tierra. Verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La bienaventuranza es ser saciados, y la característica es tener hambre y sed de justicia. No solamente es ser justo, es más que eso, es tener hambre de justicia, y más que hambre y sed de justicia. O sea, hay una pasión por esa persona para ser justo. Eso tiene que ver primordialmente no con otras personas, sino consigo mismo respecto a otras personas. No es que yo quiero que ustedes sean justos y que me traten con justicia. Pues yo sí quiero eso, pero de eso no habla este versículo, sino que habla de mi justicia, de mi rectitud para tratar a otras personas. No solamente soy recto, no solamente soy justo, sino que me apasiona hacerlo. Tengo hambre y sed de justicia. Versículo 7. ¿Cuál es la bienaventuranza? Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es la bienaventuranza? Alcanzar misericordia. ¿Y cuál es la característica? Ser misericordiosos. El apóstol Santiago nos habla que si algo que nos conviene a nosotros, la iglesia, tener hoy día es misericordia. Porque cuando estemos en el tribunal de Cristo, te digo, ¿qué vamos a necesitar ahí? Misericordia. Pero el que no sea misericordioso ahora va a pasar por un juicio sin misericordia. Esa es la bienaventuranza.
Entonces, uy, pero si esa persona hizo eso y aquello, pero fue misericordioso, entonces por eso es bienaventurado. La misericordia no tiene que ver con nosotros mismos, no es autocompasión. Pobrecito yo, no. La misericordia tiene que ver con los demás. Yo soy misericordioso yo perdono fácil, no guardo rencor. Ah, pero es que ya te la hizo la otra vez. Ya ni me acuerdo. Ah, ¿verdad? Sí, me acuerdo que sí. Ah, pero yo le perdoné. Y le vuelvo a perdonar. Tenemos que ser misericordiosos, esa es la característica. Y la bienaventuranza es que vamos a tener misericordia. Vamos a alcanzar misericordia cuando seamos juzgados en el tribunal de Cristo. Esa es la bienaventuranza. El versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La parte de la justicia tiene que ver conmigo mismo, justo mi justicia para con los demás. La parte de la misericordia tiene que ver con los demás, soy misericordioso con los demás. Y limpio corazón tiene que ver con Dios. Es genuino, es de verdad que cuando yo te digo te amo, es que de verdad lo amo. Es que te busco, es que te pido perdón, es de verdad. No estoy en un contexto religioso, en un marco religioso, un protocolo pidiéndole perdón, protocolo, voy a orar por protocolo porque es que hay que orar. No, sino que tengo una relación genuina con Dios, soy íntegro. Incluso cuando he fallado, voy delante del Señor y le confieso. Ese es el limpio corazón. ¿Y cuál es la bienaventuranza? Ver a Dios, ver a Dios. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventuranza, ser llamados hijos de Dios. Ese es hijo de Dios, la gente lo va a reconocer. Y la característica, ser pacificadores. Todo lo contrario de comprar una pelea. Es como hablamos, es como callamos, es como miramos, es cuando lo hacemos, cuando no lo hacemos. Es como podemos ser confidentes, cómo podemos ser considerados con los demás. Somos pacificadores. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, así como la primer bienaventuranza. De ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? ¿Cuál es la característica? Sufren persecución por causa de la justicia. Pero algunos empiezan la persecución y ahí, digo, no, entonces abandono esto. No, hay gente que se queda para sufrir la persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Versículo 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuál es la bienaventuranza? Alegrarse porque tenemos un premio grande en los cielos. ¿Y cuál es la característica? También es persecución, así como la anterior, pero esta vez directamente por Cristo. Persecución por Cristo. La una es persecución por la justicia, esta es persecución directamente por Cristo. Entonces hay un galardón, hay un premio especial para esas personas. Esas son las bienaventuranzas. Y las características de la naturaleza de los ciudadanos del reino. En otras palabras, hermanos, lo que vemos entre el verso 3 y el verso 12 es la vida normal que el Señor quiere que tengamos como iglesia. Esa es la vida de iglesia. Alguien de la iglesia, cualquiera de la iglesia, que sacamos una muestra así al azar, esta persona la ponemos aquí. Esa persona es, primero, pobre en espíritu, ¿sí? Esa persona llora por la situación distinta al diseño de Dios.
Esa persona es mansa, esa persona tiene hambre y sed de justicia, esa persona es misericordiosa, esa persona es de limpio corazón, esa persona es pacificadora, esa persona sufre persecución por la justicia y esa persona sufre persecución por causa de Cristo. Esa persona que es así es parte de una iglesia que es sal de la tierra. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? ¿Cómo tiene que ser la vida de iglesia? Como dice Mateo 5, del 3 al 12. Como consecuencia, la sola presencia nuestra va a hacer esa labor de preservación, de conservación o de restauración de las cosas de la tierra conforme al diseño original que Dios le dio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser esa sal efectiva? Tener la naturaleza mencionada entre los versos 3 y versos 12. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, ese verso 12? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me están persiguiendo y me voy a gozar. Estoy feliz que me persigan. Feliz, no triste. No enojado, no está maldiciendo. Pero lo único que yo quería era predicarle el evangelio y viene esta porquería. No, esa no es la naturaleza. Pero todavía lo quiero salvar del infierno y no, esa no es. Usted sigue, usted no se conmueve, usted tiene una vida de iglesia. Y esa vida de iglesia le permite ser la sal de la tierra. Cuando la iglesia tiene esas características, cuando la iglesia tiene esa vida de iglesia normal que está mencionada allí, entonces la iglesia es sal de la tierra. La gente ve eso y, uy, esa gente, mi respeto con esa gente. Y cuando usted se acerca a esas personas y están haciendo sus fechorías, esas personas inmediatamente se van a sentir incómodos. ¿Usted le ha llegado a caer sal en un ojo? Usted a veces está comiendo algo bien rico, pero no se dio cuenta y se comió un terrón de sal. Un terrón de sal. Es horrible, ¿no? Y mismo siente usted el fastidio. Esa es la sal. Diga, la sal se hace sentir. Ahora hágase sentir diciéndolo. Diga, la sal se hace sentir. Cuando alguien se traga un trozo de sal, si quiere pasarlo rápido con agua, y si le cae en un ojo, se siente. Diga, la iglesia es salada. Diga, somos salados. Mire, si hay algo que nuestros vecinos tienen que notar es que somos salados. Los vecinos tienen que notar que hay humildad, tienen que notarlo. Los vecinos tienen que notar que somos mansos. Pero es que ese perrito volvió y se le hizo el popis en toda la entrada y el vecino está viendo cómo usted va a reaccionar. Y lo vio que usted reaccionó con esa mansedumbre. Esa persona va a decir, uy no, esta gente está salada. Siento el efecto. Mejor dicho, que todos los perros lo hagan, pero mis perritos no, ni se van a acercar a ese andén. Mire esa persona como es. Pero si usted empieza a injuriar, me imagino que el Señor va a llevar el perrito allá a propósito. Hermanos, quiero recordarles que esto es un asunto progresivo. No solamente la bienaventuranza, sino las características de la naturaleza de los ciudadanos del reino es algo progresivo. ¿Qué es lo primero? Recordemos, ¿qué es lo primero? Ser pobre en espíritu. Entonces, si es pobre en espíritu, va a tener esa sensibilidad que le va a llevar a
llorar, a dolerse por la situación actual. Si no, vamos a seguir con una indiferencia, no me importa. No me importan mis vecinos, no me importa este sector, no me importa no me importa nada. No me importa el gobierno, no me importa. Después de tener esa sensibilidad que me lleva a llorar, entonces yo no es que voy a pelear, ahora sí me van a ver con una capucha y unas bombas porque voy a ir a la protesta con esta pancarta. No, porque somos mansos. Y en esa mansedumbre me va a ayudar a ser justo, a ser recto en mi trato con los demás. Voy a tener hambre y sed de justicia. Voy a ser misericordioso para con los demás. Ellos lo han entendido, por eso es que actúa así. Esa misericordia me va a llevar a ser de limpio corazón. Ser de limpio corazón me va a llevar a ser pacificador. Ser pacificador me va a ayudar a poder resistir la persecución por la justicia, y eso me va a ayudar a gozarme cuando soy perseguido por causa de Cristo. Cuando la gente ve esas características en nosotros, eso va a influenciar a las personas. Y las personas van a decir, no, yo quiero esto. Yo quiero ser así como estas personas. Así es que el Señor actúa. ¿Cómo podemos llegar a hacer eso? ¿Por nuestra propia fuerza? Es evidente que no. Nos toca ir a la cruz, nos toca quedarnos en esa cruz, nos toca no vivir nosotros, sino que permitir que sea el Señor el que vive en nosotros. Por eso la primera característica es ser pobre en espíritu. Cuando la persona es pobre en espíritu, abre su vida para que entre el rey de ese reino a gobernar. No es que entre solamente a salvarlo, sino que entra no solamente a salvarlo, sino a gobernar. No solamente es su salvador, sino que realmente es su Señor. Y se va a notar que está bajo un señorío, el señorío de Cristo. De ahí en adelante va a desarrollar toda esa naturaleza de los ciudadanos del reino. Y eso es lo que nos lleva a ser sal de la tierra. No trate usted de portarse bien, de ser dulce, de ser amable por sus propias fuerzas. Entre más lo intente, va a ser peor. Nos entregamos completamente al Señor, dependemos completamente del Señor. Por eso es que no podemos dejar de orar ni un solo día. Cuando nosotros no oramos, es porque cuando salimos de Edén, ¿recuerdan? ¿Qué sucedió en Edén? Pecamos y nuestros ojos fueron ¿cerrados o abiertos? Abiertos. Antes, ¿cómo teníamos los ojos? Cerrados. Entonces, con los ojos cerrados, todos se lo preguntábamos a Dios. Dios, por aquí, ¿puedo bajar por aquí, Dios? No, por ahí no vaya a bajar. Todos se lo preguntábamos a Dios, pero al pecar, al entrar ese veneno llamado pecado, nuestros ojos fueron abiertos y ya podíamos detener. No, por aquí no puedo bajarme a menos de que pegue de un salto o un paso largo. Ya puedo determinar y no me voy a ir por acá, mejor me voy a ir por acá que es más cómodo, ¿cierto? O ya con mis ojos abiertos yo puedo tomar mi decisión sin necesidad de consultarle a Dios. Entonces, ¿por qué es que actualmente no oramos? Porque tenemos los ojos abiertos y le decimos a Dios de cierta manera, yo no necesito consultar con usted su opinión, ya tengo criterio, ya puedo ver, ya puedo decidir qué es bueno y qué es malo, ya no necesito su consejo. Entonces no oramos y hacemos el negocio, tomamos la decisión, vamos a este lugar o a aquel lugar, nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, nos cambiamos de casa, nos cambiamos de congregación, hacemos un poco de decisiones sin consultar con Dios, porque ya tenemos un criterio propio. Cuando tenemos criterio propio, no podemos tener la naturaleza de los ciudadanos del reino de los cielos. Cuando tenemos ese criterio propio y lo usamos, entonces no podemos ser sal de la tierra.
nos toca una dependencia total del Señor para llegar a ser sal de la tierra. Si no lo hacemos, entonces, ¿qué sucede? Volvamos por favor a Mateo capítulo 5, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Hasta ahí hemos visto hoy. Pero lo que sigue. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea que hay una posibilidad de que la sal se desvanezca. Es decir, usted tiene su huevito frito, ¿sí? El huevito frito, y le echó la sal. ¿Usted se ha comido un huevo frito con sal? Oh, por favor, eso ya estamos hablando de unos niveles. Ahora usted le echó la sal y todo eso y lo probó. Y como que no le hubiera echado sal. La sal ha perdido su propiedad. Entonces se ha desvanecido, es lo que el Señor está diciendo acá. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces aquí tengo eso y de repeso, mire, tengo este tarrado de sal que no sirve ya. ¿Con qué la voy a salar? ¿Con qué la voy a sazonar? ¿Con qué se sazona la sal? Por favor. Ahora, la sal tiene una propiedad tan bonita, y es que cuando tienes el huevo y le echas sal, ¿sabes a qué te sabe el huevo? A huevo. Es una delicia, no le cambia el sabor. Y si tienes un mango, te sabe a mango si le echan sal. Y si tienes un tomate y le echas sal, te sabe, es un espectáculo, pero la complementa. Y ese complemento es lo que necesitamos nosotros tener en cuenta para poder ser ese agente que preserva o que restaura. Pero hay un peligro. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Ojo, dice, no sirve más para nada. Ay, qué duro. Estamos hablando de que la sal, ¿quién es esa sal? Nosotros. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué es eso de hollada? Pisoteada, o sea, desechada, no sirve para nada. Cero a la izquierda. ¿Dónde se echa esa sal que no sirve? Según el verso 13 de Mateo 5, ¿dónde se echa? ¿Dónde se echa? Fuera. Esa palabra es muy importante. Se echa fuera. Bueno, para mirar más en detalle esto, vamos por favor a Lucas capítulo 14. Lucas 14, verso 34 y 35. Lucas 14, verso 34 y 35. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan, ¿dónde? Fuera, así como dijo Mateo, dice Lucas. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, entonces es así. ¿Con qué se va a sazonar? ¿Con qué se va a salar una sal que se ha hecho insípida? Con nada, no hay nada. No sirve para nada. Y el verso 35 explica. No sirve para nada, no sirve ni para la tierra. ¿Por qué empieza diciendo que para la tierra? Porque para eso se supone que es sal de la tierra, es para preservar, para conservar, para restaurar. Pero si se hace insípida, si se desvanece, si pierde su propiedad, ya no sirve para eso, ya no sirve para la tierra, ni para la tierra, dice. Después dice,
ni para el muladar es útil. ¿Qué es eso de muladar? ¿Qué es un muladar? No es una palabra que se utilice mucho, pero tampoco es una palabra tan misteriosa. ¿Perdón? Como una especie de pesebrera. Un pozo donde se echan todos los desperdicios. Todos los desechos de las personas, de los animales. Y si un animal se muere y se está pudriendo, ahí se echa todo lo que sea desecho. Ese es el muladar. Otra palabra para muladar, me hace acordar de una amiguita de Alba Lucía y de David, es estercolero. Yo creo que ya varios se acordaron de ella. Ella usaba mucho esa palabra cuando se ponía enfática. Estercolero. O sea, el lugar donde se echa ¿qué? El estiércol. Todo allá. Ahora, ¿qué utilidad puede tener eso? Bueno, pues para, digamos, para agricultura puede servir para abono, puede ser, ¿cierto? Para abono. Pero no es para otro uso, eso es para desechar. Definitivamente esto ya no sirve, se pudrió, es un desecho al muladar. ¿Qué más dice el verso 35? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. La sal cuando se desvanece, cuando se hace insípida, cuando pierde la propiedad de salar, de preservar, no sirve para nada. Entonces, no sirve para la tierra, que el Señor esperaba que sirviera. Entonces, desechado. Pero tampoco sirve para él muladar. No se va a echar más en la tierra porque ya no sirvió, pero tampoco se va a echar en el muladar. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Qué es la tierra en este versículo 35 y qué es el muladar en este versículo 35 de Lucas capítulo 14? Hermanos, hay unas consecuencias. Lo que hemos visto ahorita en Mateo capítulo 5 es lo de ahorita. Ahorita es que tenemos que ser pobres en espíritu. Es ahoritica que tenemos que llorar por la situación. Es ahoritica que tenemos que ser mansos. Es que ahorita salimos de aquí y íbamos aquí en la quinta y se nos atravesó un motociclista. Y no le vamos a decir, ve pedazo de... No, nada. Porque, ¿cómo tenemos que ser? Mansos. Mansos. El manso no pelea. Vamos a ser mansos. Vamos a tener hambre y sed de justicia. Estamos apasionados por ser justos. No nos vamos a quedar ni con 100 pesos de vuelta. No nos vamos a quedar con nada. Vamos a ser justos. Vamos a dar las gracias. Vamos a pedir perdón. Vamos a ser amigables. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ser misericordiosos. Vamos a ser puros de corazón. Vamos a ser pacificadores. Vamos a tener toda esa naturaleza del reino. ¿Cómo es eso? Tenemos que depender del Señor. Tenemos que depender del Señor. Esta tierra está necesitada, urgida de la sal. Pero si la sal se desvanece, es decir, ¿cómo es que la sal se desvanece? Que ya no hay esa diferencia. Le eché sal al huevo y ese huevo me sabe simple. Se desvaneció. Ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia de la iglesia y el mundo. El mismo madrazo que dice el vecino inconverso lo dice el vecino que es creyente y es el que predica ya. El mismo madrazo. Hasta con más vehemencia el madrazo del creyente.
Mal trabajador el mundano, mal trabajador el creyente, mal padre de familia el uno, todo igual, no hay diferencia, no hay diferencia. Se hizo insípida. Si somos igualitos al mundo, estamos allí y no estamos salando nada, se le echó sal a ese huevo y quedó igual. Entonces ya no sirve más para la tierra. Pero como somos salvos, no vamos a ir tampoco al muladar. Esta tierra y ese muladar del versículo 35 nos están hablando en la próxima dispensación, en el milenio. En el milenio, los que hayan operado como agentes correctos de aquí de sal para preservar, entonces van a estar en la tierra y van a mirar, van a ser testigos de toda la restauración que el Señor va a hacer, porque la restauración que el Señor está efectuando en este momento se va a ver a plenitud en el milenio. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, allí es donde se restaura absolutamente todas las cosas en el milenio. Entonces el que conservó esa propiedad, el que tuvo esa naturaleza de ciudadano del reino, va a disfrutar en la tierra de esa restauración. El que no sirve para estar ahí. El que no es creyente va a ser preservado para que después de que pasen los 1000 años va a ser echado al muladar. Ese muladar del versículo 35 es el lago de fuego. Un creyente no va al lago de fuego, no va ningún creyente al lago de fuego. ¿Quiénes son los que van al lago de fuego? Los que no son salvos. Eso está muy claro, muy dicho literalmente en la palabra de Dios. Entonces un creyente, por insípido que sea, por mundano que sea, por irresponsable que sea, no va a ir al lago de fuego. Tampoco va a quedar reinando en el milenio, ni va a ir al lago de fuego. Entonces, ¿dónde va a ir? ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? ¿Y qué dice Mateo 5:13? ¿Dónde es que va? Va fuera. Esa palabra es muy usada en los evangelios para hablar de una disciplina temporal que la iglesia va a tener durante el milenio. Estamos en esta dispensación de gracia y el Señor nos ha dado toda la provisión, nos ha dado su vida para que dependamos de Él. Por eso se llama gracia. Debemos depender enteramente de la gracia del Señor para poder mostrar todas esas características de Mateo 5, del 3 al 12. Los que hagamos eso, o las personas que hagan eso, van a tener una recompensa. Esas son las bienaventuranzas que acabamos de leer durante el milenio. Van a quedar en la tierra. Sí sirvieron para la tierra porque no perdieron su sabor, no se desvanecieron. Pero los que no sirven para la tierra, tampoco para el lago de fuego. Entonces van a ser echados fuera de este reino, porque para la tierra no sirve y no sirve para el muladar. Entonces hay un tercer lugar. No. Es que por ahí dijeron que yo predicaba así como el catolicismo romano, ¿se acuerdan? Del limbo. Si alguien dijo así, yo lo escuché en un audio, que yo decía que yo enseñaba, que aquí enseñábamos, en Getsemaní enseñábamos, que la gente se iba para el limbo. Entonces no decía, de pronto tú eres y estás escuchando esta prédica en el canal de YouTube, no digas eso, nunca hemos dicho eso. La Biblia no habla de limbo, pero sí, si tú ves Lucas capítulo 14, verso 35, habla de 3 lugares. Mira, dice: tierra, muladar y fuera. La arrojan fuera. La iglesia que no cumplió con su labor de salar la tierra va a ser echado fuera del reino. Y esa es para tener una disciplina temporal durante esos 1000 años, que lo puedes leer en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25 y en los evangelios de Marcos y Lucas paralelos a estos, Mateo 24 y 25. Hay una disciplina temporal, hay un castigo temporal. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el verso 35. El que tiene oídos para oír, oiga.
¿Qué necesitas para poder entender esto? Tener oídos para oír. Esto equivale a Mateo capítulo 5, verso 3, ser pobre en espíritu. No te quedes con una doctrina, no te quedes con una religiosidad, no te quedes con una denominación en tu cabeza, quédate con la palabra de Dios pura, la palabra pura, léela lo que dice allí, no te dé miedo, lee lo que dice allí. Tienes que vaciarte, tenemos que vaciarnos para poder recibir algo. Yo en esta mañana estoy abierto para recibir de parte de Dios. Todos tenemos que estar abiertos. Tenemos que ser pobres en espíritu. Es la primera característica de los ciudadanos del reino. Génesis 19:26 muestra algo muy terrible que pasó con la esposa de Lot. ¿Qué sucedió con ella? Ellos tenían que salir de Sodoma y Gomorra, salieron. Pero ella, ¿qué hizo? Ella va detrás de Lot, ¿y qué hizo? Volteó a mirar. Apenas volteó a mirar, ¡pum!, queda allí. Se convirtió en una estatua de sal. Hermanos, cuando nosotros, siendo lo que somos, la iglesia ya, estamos volteando a mirar el mundo, estamos extrañando, tenemos nuestro corazón en el mundo, entonces nos vamos a convertir en eso, una estatua de sal. ¿Para qué sirve? Para nada. Eso le pasó a la mujer de Lot. Vamos por favor ahora a Marcos capítulo 9 y con eso terminamos. Marcos capítulo 9, verso 50. Dice Marcos 9:50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo estoy asombrado de cómo el Señor nos ha hablado en los últimos meses acerca de paz, de tener paz entre nosotros. ¿Recuerdan? Con Efesios 2 a cada rato, y luego con Colosenses 1, y ahora hasta con Marcos 9, tener paz entre nosotros. Esta palabra también nos habla de la sal, pero ya no la sal enfocada en sal de la tierra, sino en ayudarnos entre nosotros como sal. Dice el verso 50, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tenemos que tener, entre nosotros mismos tenemos que tener sal. Y tenemos que tener paz los unos con los otros. ¿Cómo es eso? Quiero que miremos por favor Colosenses 4:6. Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Y después qué dice? Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Note que estas dos expresiones están separadas con coma y ya hemos visto esa estructura una y otra vez y hemos aprendido a interpretar cuando sucede esto. Dice el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, coma, y luego dice sazonada con sal. ¿Qué es una palabra? Una palabra, lo que decimos, ¿qué es una palabra sazonada con sal? Es, como dice, una palabra siempre con gracia. Siempre con gracia. Y luego dice, para que sepáis cómo responder a cada uno. Alguien te hace una pregunta. Bueno, ¿y ustedes creen en la Virgen? Allí tenemos que contestar. Esa palabra que vamos a dar, ¿cómo tiene que ser? Con gracia. En otras palabras, sazonada con sal. No le dé un huevo insípido a la persona, dele un huevito con sal, un chontaduro. Ay, por Dios. A Valeria hay que llevarle un paquete, un bulto de chontaduros con sal. Ah, ¿te gustan sin sal? Bueno, se los comes sin sal. Uy, chontaduro con sal, por favor. Un arroz con pollo sin sal, no.
La palabra con que vamos a contestarle a esa persona que nos preguntó ustedes ahora a la Virgen, ¿cómo va a ser? ¿Cuál Virgen? Es que usted es idólatra, es que usted no ha leído la Biblia. ¿Esa es la palabra sazonada con sal? No. Vamos a mirar cómo vamos a contestar. ¿Qué es una palabra sazonada con sal? Es una palabra que siempre va con, ¿qué dice el versículo 6? Con gracia. ¿Qué es eso de gracia? Si de eso hemos aprendido. ¿Qué es gracia? Es la vida de Dios en Cristo disponible para nuestro disfrute. O sea, la vida que ya tenemos adentro de Dios en Cristo que estamos disfrutando. Las palabras que damos tienen que ser llenas de esa gracia. Es decir, cuando hablamos tenemos que procurar que esa persona pueda llegar a disfrutar de eso que estamos disfrutando nosotros. ¿Qué? La vida del Señor en resurrección. Que la persona sea confortada, que la persona sea animada, que la persona reciba a Cristo o que la persona se edifique en Cristo. Cada palabra puede decir sí, puede ser no, o puede ser más amplia, pero tiene que ser sazonada con sal. No podemos ser ni amargos, ni insípidos, no podemos ser groseros, no podemos ser así. Quiero terminar con esta palabra de Colosenses que también está hecha por el apóstol Pablo en Efesios 4:29. Vamos a Efesios 4:29, por favor. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, esa es como la norma de nosotros, Efesios 4:29. Eso es para ayudarnos a nosotros mismos con nuestra función de salar la tierra. Entre nosotros tenemos que hablar de esa manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No podemos hablar de cualquier manera. Usted no diga, no, es que yo soy así. Por eso, usted es así y no debe ser así. No debe hablar de cualquier manera. No debe hablar de cualquier manera. Yo aspiro que cada vez que yo hablo la palabra, me crean. Yo aspiro que me crean cuando yo predico. Hay algunas cosas que por el tiempo yo no puedo explicar y solamente las digo. O hay cosas que ya están explicadas, pero vino alguien que no estuvo ese día en la explicación. Hay cosas que hemos explicado por años, que en media hora no las puede entender. Pero sin embargo, yo espero que la persona que me escuchó o que ve esa prédica luego en el canal de YouTube, yo espero que esa persona me crea. Pero si yo me acostumbro a decir lo que sea, si hoy digo una cosa y mañana digo otra y pasado mañana me devuelvo y después digo otra vez y la cambio cada rato, digo cualquier cosa, entonces ¿qué credibilidad voy a tener? Ninguna. Perdería yo en mi función de salar la tierra, porque por el descuido en mi hablar me hago insípido. Así la persona no me crea, por lo menos que la persona diga, yo no le creo esto, pero voy a tomar nota y voy a estudiar en oración, o voy a mirar si de verdad en la Biblia dice así, por decir. Pero no que la persona diga, ¿a quién es? Ah, no, este indio siempre dice cualquier bobada. No le pongo cuidado. He perdido mi función. No podemos hablar de cualquier manera, no lo que nos venga. Es una cosa distinta cuando estamos haciendo un chiste que decimos bobadas. A mí me encanta hacer chistes diciendo bobadas, claro, pero es muy distinto. Por ejemplo, cuando yo veo un partido de fútbol con mi hijo, es un deleite porque nos burlamos de las jugadas que hacen. Bueno, es distinto allí a, bueno, voy a hablar una cosa, le digo a una persona y sobre el mismo asunto le digo una totalmente distinta a otra persona. No, tengo que tener una consistencia. Siempre enfocado en lo que dice Efesios 4:29. ¿Qué? Dar gracia a los oyentes.
Procurar que las personas, si tienen un concepto malo, lo corrijan. Procurar que las personas tengan una buena comunión con el Señor. Procurar que las personas crean en Cristo. Y si ya creen en Cristo, procurar que las personas sean edificadas en Cristo. Eso es procurar dar gracia a los oyentes. Nuestra palabra entonces tiene que tener esa sazón, tiene que tener esa sal. Amén. Que el Señor nos ayude. Miren la dependencia que tenemos que tener del Señor. Porque el Señor ha dicho que nosotros somos la sal de la tierra. Pongámonos en pie y terminamos, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu diseño, por tu propósito. Ayúdanos, Señor, a estar a la altura, Señor, de tu expectativa. Ayúdanos a depender de ti, a rendirnos completamente, Señor. Este año, Señor, nos ha dado una palabra de rendición, Señor, y la queremos aprovechar. Queremos ser esa sal efectiva, Señor. Queremos preservar tus diseños. Queremos conservar lo que aún está conforme a tu creación. Queremos, Señor, restaurar lo que se ha corrompido. Ayúdanos, Señor. A ti, Señor, y solamente a ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.